Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo. Bienvenido, querido pueblo de Dios, hijos de Dios Altísimo. Gratitud a nuestro Dios por esta magnífica oportunidad, por este deseo ardiente que tenemos de escudriñar su palabra, de estar enterados qué es la voluntad del Señor. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestro Dios excelso, supremo, porque este interés nos ha nacido y no es cosa nuestra, es su divina voluntad, la voluntad de preparar a su pueblo, porque los tiempos anuncian que la venida de nuestro Señor está cercana. A nosotros nos compete prepararnos ahora. Hemos sido testigos todos a nivel mundial de cómo se han manejado los asuntos religiosos, políticos, sociales, económicos en estos tiempos. Aquello que estaba escrito y que nos contaban, que lo veíamos con un tiempo lejano, no más. Es ahora en cuanto nosotros tenemos que tomar determinaciones y siempre lo decimos. A ti, querido, que estás en duda de volver al pueblo, es hora ya. No solamente por ti, sino por los que te rodean, por los cuales el Señor te entregó a ti para ministrar su vida. Es hora que te decidas. El Señor os está llamando y el tiempo de gracia se está terminando. Juntos vamos a estar contigo orando en cada momento, porque siempre te decimos que tu lucha es también nuestra lucha. Y en este camino al cielo no vamos solos, tenemos que ir en equipo, así lo quiso el Señor. Siempre su ministerio estaba realizado en un trabajo en conjunto. En cierta oportunidad los mandó de dos en dos, porque así nos animamos, así nos motivamos a continuar. También podemos caer, pero nos levantamos, no nos quedamos ahí. Mis queridos, donde estés, en cualquier parte del mundo, te extendemos un caluroso saludo, un fuerte abrazo en el nombre del Señor, y por la fe estamos aquí compenetrados en los asuntos que tienen que ver con nuestro Padre Celestial. Vamos a estudiar la lección, vamos a ver lo que el Señor ha preparado para esta semana, para el sábado 31 de octubre, la lección número 18, cuyo título es Herodías y la Babilonia espiritual. Cada vez que vamos estudiando las lecciones, nos quedamos maravillados de cómo el Señor, cual maestro, cual padre amante, nos prepara, nos capacita, nos infunde de aliento. ¿Para qué? Para que estemos listos para la guerra. Y para que podamos percibir a través de los ojos de la fe y el discernimiento del Espíritu Santo cuáles son los planes del enemigo, cuál sabuesos podamos detectar sus artimañas. Y no nos dejemos engañar ni persuadir, porque nosotros hacemos la voluntad de Dios, estudiamos su palabra, oramos y compartimos a otros. El Señor tiene planes preciosos, nunca nos va a dejar de lado, queridos. Pongámonos en acción ahora y percibamos que estamos en los tiempos del fin. No queda ya más tiempo. El enemigo ha actuado de manera terrorífica en estos tiempos, sembrando pánico y terror más al pueblo de Dios. Pero nosotros no somos de ese grupo. Nosotros tenemos que seguir adelante porque creemos firmemente que es el Señor el que dirige al pueblo de Dios. La estrategia del enemigo ha sido distanciarnos, separarnos, cerrar puertas, cerrar iglesias y decir no, no se junten, no se reúnan, porque no quiere que el evangelio siga creciendo. A nosotros nos compete no solamente hablarnos, animarnos entre los que ya conocemos, sino llevar a un mundo que aún no ha oído la palabra de Dios. Esa es nuestra misión ahora. Por eso tenemos que seguir trabajando, queridos. La meditación de la palabra de Dios dice: la cabeza de Juan el Bautista fue llevado a Herodías, quien la recibió con feroz satisfacción.
se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de la conciencia de Herodes, de que ya no se perturbaría. Pero su pueblo no le dio felicidad. Su nombre se hizo notorio y aborrecido, mientras que Herodes estuvo más atormentado por el remordimiento que antes, por las amonestaciones del profeta. La influencia de las enseñanzas de Juan no se hundió en el silencio. Había de extenderse a toda generación hasta el fin de los tiempos. Herodías y la Babilonia espiritual. Puedas tú disfrutar a plenitud, puedas tú prepararte, puedas tú ser un alumno estupendo en las filas del Señor. Que el Señor te capacite, que el Señor te inspire a seguir adelante. Disfrutemos a plenitud de la lección, saquemos las conclusiones y vayamos preparándonos para dar lucha a esta Babilonia terrorífica, esta Babilonia macabra, cuyo fin es destruir, pero el Señor tiene en sus planes que a nosotros nos va a preservar hasta el fin, porque misión tenemos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, úngenos con tu Espíritu Santo. Nos hemos congregado a nivel del mundo, Señor, para estudiar tu bendita lección. Conoce, Señor, a toda esta escuela, nombre por nombre. Conoce las necesidades espirituales de cada uno de nosotros que venimos a ti, a tus pies, a tu regazo, a suplicarte, Señor, tu bendición, porque solos no podemos. Instrúyenos, Señor, ahora, manifiéstate plenamente y que podamos, Señor, ser conscientes del llamado que tú nos haces. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la Biblia. Gracias una vez más por compartir con nosotros la palabra de Dios. Esta semana no estudiaremos a una sierva del Señor, sino que veremos la historia de una mujer encadenada por el pecado. Arrogante, orgullosa, asesina, adúltera y malvada. Una mujer que no aceptó las verdades del Evangelio, sino que por estar cegada por el pecado, buscó la manera de asesinar a un profeta de Dios. Esta mujer es Herodías. El título de la lección es Herodías y la Babilonia espiritual. Herodías se deriva de la raíz Herodes y significa surge un héroe. El contenido de la lección para esta semana es el siguiente. El primer punto dice: una mujer malvada, adúltera y asesina. ¿Quién fue Herodías? ¿Por qué asesinó a Juan el Bautista? Y el segundo punto de la lección es una ciudad adúltera y asesina. ¿Cuál es esa ciudad adúltera y asesina que se menciona en la lección? Esos dos puntos vamos a estudiar en esta lección que ya comenzamos en estos momentos. La primera pregunta tiene por título una mujer malvada, adúltera y asesina. ¿Quién era Herodías? ¿Y sobre quién tenía influencia? ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 14, versículo 3? Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano. Y el libro de Marcos capítulo 6, versículo 17 dice: porque el mismo Herodes había mandado prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que él se había casado. Hermanos, ilustrémonos con esta imagen. Herodías fue reina durante el reinado de Herodes Antipas. Herodes Antipas fue descendiente de Herodes el Grande. Pero Herodías primeramente se había casado con el hermano de este rey, es decir, con Herodes Filipo. Y Herodes Filipo con Herodes Antipas eran hermanos. De tal manera que Herodías se había separado de Herodes Filipo para casarse con Herodes Antipas. Esta reina Herodías con Herodes Filipo tuvieron una hija que se llamó Salomé. Entonces, podemos comprender aquí que esta mujer era orgullosa, era manipuladora, era asesina.
Esta mujer influenciaba sobre Antipas y sobre su hija también. Esta mujer actuó con arrogancia de principio a fin, con una absoluta transgresión a la ley del Señor. Ahora, Herodes era un personaje que estaba sumergido en el pecado, a tal punto de quitarle la mujer a su propio hermano, con consentimiento de ella misma. Herodes se embriagaba con frecuencia, revelando su carácter depravado, débil y sus instintos asesinos también. Pero mira quién estaba a su lado, Herodías. Esta mujer, que era una mujer codiciosa, sedienta de poder y de las riquezas materiales, de lujos que ella lograba, no importa a cualquier circunstancia. Herodes había encarcelado al profeta Juan. ¿Por causa de quién? Por causa de Herodías. Ahora mira, en este versículo encontramos hasta qué punto Herodes se dejaba influenciar por Herodías. Herodes gustaba mucho de los elogios, de la popularidad, como todos los políticos en la actualidad. A él le gustaba ser querido por el pueblo, que el pueblo lo alabe. Pero también encontramos aquí, hermanos, a Juan Bautista. Este hombre no era político, ni mucho menos era diplomático, tampoco era ministro, sino que era un siervo de Dios. Y Juan Bautista continuamente reprochaba las conductas de este malvado rey. Juan le hacía conocer su pecado, su infidelidad, y no solo a él, sino también a Herodías. Y por eso Herodías deseaba matarlo. Pero mira aquí un detalle tan importante. No todas las prédicas de Juan le caían mal al rey Herodes, sino que en algunas ocasiones se impresionaba con el mensaje del profeta. Pero cuando Juan lo amonestaba, se irritaba demasiado. Es decir, que no quiso escuchar al profeta, sino que en lugar de arrepentirse, se embriagó y su corazón se endureció hasta el punto de decapitar a Juan Bautista. Pero no es que el mismo Herodes, de su propia iniciativa, decapitó a Juan, sino que fue influenciado por su esposa Herodías. Y de allí la similitud con Jezabel, la mujer del rey Acab. Jezabel también mataba a los profetas enviados de Dios. Ella también quiso matar al profeta Elías. Y hermanos, así como Herodes era resistente a la palabra de Dios, hoy también tenemos en el mundo muchas personas ciegas a la verdad de Dios. Cada vez que escuchan la verdad de Cristo, endurecen su corazón. Y en lugar de arrepentirse y de venir a Él, suelen embriagarse y sumergirse más en la oscuridad del pecado. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? ¿Quién era Herodías? Herodías era esposa de Herodes Antipas. ¿Sobre quién tenía influencia? Sobre el rey Herodes y también sobre su hija Salomé. Pregunta número 2. Así como persiguieron a Elías, ¿a quién Herodías odiaba y perseguía? ¿De qué pecados era culpable, al igual que su hija? El libro de Marcos, capítulo 6, versículos 18, 19, 22, 24 y 28 dicen lo siguiente. Porque Juan había dicho a Herodes: no debes tomar la esposa de tu hermano. Por eso Herodías aborrecía a Juan y deseaba matarlo. Y no podía. Cuando la hija de Herodías, Salomé, danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Ella, Salomé, preguntó a su madre, Herodías: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y ella la llevó a su madre. Juan Bautista fue el primero en proclamar el reino de Dios y también el primero en sufrir y morir por causa de la palabra de Dios. Este profeta era defensor y obediente a los mandatos de Dios. Aquí podemos ver cómo el profeta defendía la fidelidad del matrimonio. Juan sabía que la mujer que tenía el rey
era una mujer casada y que tenía esposo. Es decir, que Juan estaba reprobando este matrimonio. Y eso no le parecía bien al rey Herodes, tampoco a Herodías. No le gustaba que Juan pregonara este pecado. Y así, hermanos, como Juan pregonaba el pecado del rey Herodes, también nosotros debemos imitarlos. Y debemos hacer respetar los mandamientos de la ley de Dios. Aquí algo tan importante que debemos nosotros imitar. Juan no se intimidó por la amenaza de muerte que constantemente recibía del rey Herodes. Es que Juan, mis queridos hermanos, sabía que era mejor temer a Dios antes que a los hombres. Entonces, a causa de esto, Herodes Antipas, influenciado por su esposa Herodías, mandó a encerrar al profeta Juan en un calabozo. Pero no lo mataba por temor a las protestas del pueblo. Es que el pueblo quería mucho al profeta Juan. Pero mira, la oportunidad que estaba esperando Herodías para matar a Juan llegó en el día del cumpleaños de Herodes. Herodías hizo una tremenda fiesta para el rey y fueron invitados los principales de Galilea. Entonces, es allí donde Salomé, la hijastra del rey, realiza una danza muy sensual para él. Y este baile agradó tanto al rey que prometió bajo juramento que le pidiese como regalo lo que ella quisiera. Definitivamente que Herodías, en una mujer asesina, ya estaba lista para influenciar sobre su hija. Es que ella quería y lograr destruir al siervo de Dios. Entonces Salomé pide la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Pero aquí vemos el orgulloso corazón del rey Herodes. Él ya había dado su palabra y no tuvo otra alternativa que ceder al requerimiento de muerte del profeta. Así que mandó a decapitar a Juan. Un guarda se encargó de entregarle la cabeza a Salomé, como ella lo había pedido, y ésta a su vez se la entregó a su madre. Es decir que al final Herodías consiguió lo que ella quería, y lo que ella quería era matar al profeta Juan, y eso fue lo que logró. Y así como Herodías odiaba y perseguía a Juan, también al profeta Elías, Jezabel, la mujer del rey Acab, lo perseguía para matarlo. Pero nuestro Señor no lo permitió, hermanos, sino que lo protegió. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Así como persiguieron a Elías, a quien Herodías odiaba y perseguía. Herodías odiaba y perseguía a Juan el Bautista. ¿De qué pecado era culpable al igual que su hija? Era culpable de adulterio y también de asesinato. Pregunta número 3. ¿A qué mujer del Antiguo Testamento podía ser comparada Herodías? Cita las comparaciones entre las dos impías y su similitud a la Babilonia espiritual. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 20? Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y Apocalipsis capítulo 17 versículo 4 y 6, ¿qué nos dice? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé muy asombrado. Hermanos, para dar respuesta a este interrogante, debemos saber quién fue esta profetisa de nombre Jezabel. Y la respuesta la encontramos en el libro de Primera de Reyes capítulo 16 versículo 31. Este versículo dice que Jezabel fue reina de Israel y su esposo era el rey Acab. Esta mujer se caracterizaba por ser malvada y asesina, por adorar dioses paganos. Esta mujer había matado a casi todos los profetas de Dios. Solo el profeta Elías quedó vivo. Pero el Señor protegió a Elías y al pueblo de Dios.
Es decir, que Jezabel era una fanática adoradora de los Baales. Era de carácter fuerte y hacía lo que quería con su marido. Ella, hermanos, en una oportunidad promovió el asesinato de un campesino llamado Nabot para quedarse con su viña y dársela al rey Acab. Dicho en otras palabras, esta mujer era dominante y dominaba a plenitud a su marido. Definitivamente que uno de sus mayores logros de su maldad fue la introducción de cultos y adoraciones a los Baales y al dios Astarte en el norte de Israel, con su entrega a llevar a cabo una educación religiosa distinta a la verdad de Cristo. La construcción del templo para la idolatría, bajo la supervisión de Acab. Pero nuestro Señor, hermanos, finalmente juzgó a estos esposos, con muertes muy violentas y deshonrosas. Por eso es que el Señor señala a Jezabel como una mujer seductora de los siervos de Dios, que les enseña a fornicar y también les enseña la idolatría, así como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Definitivamente que estas mujeres eran muy seductoras, hermanos, y eran de hermoso parecer también. Entonces, hermanos, comparando a Herodías y Jezabel, podemos decir que existen muchas similitudes con la Babilonia espiritual. Vamos a revisar el siguiente cuadro. Y si me faltó algo o me equivoqué, por favor lo mencionan en la descripción del video. Fíjate las similitudes. Herodías, Jezabel y Babilonia tienen casi la mayoría de similitudes entre sí. Las tres son seductoras. Las tres son manipuladoras. Practican la idolatría también. Y son asesinas de los siervos de Dios. Son dominantes. Las tres se adornan con oro, plata, piedras preciosas. Las tres adoran a dioses paganos, hermano. Las tres son adúlteras. Las tres mujeres quebrantan, hermano, la ley de Dios. Y también ejercen influencia sobre los demás. Entonces nuestros hermanos muchas veces no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo de estas cosas. Y eso es lo que nuestra hermana Elena G. de White llama el banquete de Satanás. Porque eso es lo que le gusta a Satanás. A Satanás le gusta, hermanos, que estemos sumergidos en el pecado. Eso a él le alegra. Y a él le gusta presentar a estas tres mujeres con esas características. Seductoras, manipuladoras, que practiquen idolatría, asesinas, dominantes, adúlteras, quebrantadoras de la ley. Eso es lo que le gusta al diablo, hermanos. ¿Cuál sería aquí nuestra respuesta? ¿A qué mujer del Antiguo Testamento podía ser comparada Herodías? Se compara a Jezabel. Cita las comparaciones entre las dos impías y su similitud a Babilonia espiritual. Es que son atractivas, seductoras, son manipuladoras. A ellas les gusta el lujo. Son capaces de todo a fin de conseguir lo que quieren. Esas serían nuestras posibles respuestas, hermanos. Pregunta número 4. Así como Herodías influenciaba al rey Herodes Antipas, ¿sobre quién tendrá influencia la Babilonia espiritual? ¿Cuáles son los crímenes y falsas doctrinas de la Babilonia espiritual en el fin del tiempo? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 2? Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, que dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. A ver, la fornicación a que se refiere este versículo, claro que se está dando. ¿Quiénes son los reyes de la tierra en la actualidad? Son los gobernantes de las naciones. ¿Qué hace Babilonia? Los seduce con hermosos discursos. Ellos distorsionan la verdad de Dios. Es decir, de que Babilonia, al igual que Jezabel y Herodías, influye en los gobiernos para que a través de ellos puedan lograr decretos que obliguen a sus habitantes a caer en su fornicación. El vino a la que hace referencia el versículo son las maldades, ¿cierto? ¿Y qué hace el vino? El vino te embriaga. Entonces,
De allí que la Biblia dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, que la gente hace cosas que no están permitidas por Dios. Pero sus gobiernos lo toleran. Modifican leyes, ¿no es cierto? Sacan nuevas leyes. Todo para permitir que el pueblo pueda violar la ley de Dios. Un ejemplo de ello es la ley del divorcio. Y recién en estos días, ¿qué ha dicho el Papa? Que él acepta la unión civil. Es decir, la ley de igualdad de género. La ley de protección gay. Eso es lo que está haciendo la Babilonia actual. El culto a las imágenes. Estos son, hermanos, doctrinas que han sido traídas por esta Babilonia para engañar al mundo. La adoración a las imágenes. Recuerda tú, cuando Constantino decreta y cambia el día domingo en lugar del sábado, ¿cómo es que ellos cambian de nombre a las estatuas? Por ejemplo, ¿has visto tú, cierto? Una imagen que tiene una mujer con un bebito de color azul, su vestimenta. Esa es la diosa Isis. ¿Qué hicieron? Le pusieron el nombre de la Virgen María. Ese es solo un ejemplo. Entonces, ¿qué hizo el concilio de Nicea en el año 325? Hizo que adoraran a María. Porque ellos dijeron, no, María es intercesora conjuntamente con Jesús ante Dios. Es decir, de que María la convirtieron en una semidiosa. Eso, hermanos, es el vino del furor de su fornicación a la cual se refiere aquí el versículo. Y esas son las doctrinas espirituales por las cuales esta mujer, Babilonia, ha sumergido y ha influenciado sobre los gobernantes de la tierra. Y la gente cree. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Babilonia sabe que esto no agrada a Dios? Claro que lo sabe. Pero ¿cuál es la justificación? No, es que estamos en un mundo civilizado, un mundo moderno. Y la influencia es tal que los beneficiados son los empresarios. Y así como existen empresarios y mercaderes que se aprovechan de la gente para hacerse más ricos, también hay muchas iglesias que te venden un mensaje falso. Y hay iglesias que están llenas de lujo, hermanos, con asientos de oro, con púlpitos de plata, y los líderes que son adorados por sus fieles. Por eso dice la Biblia que los reyes de la tierra han fornicado con Babilonia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con excesiva lujuria. Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque hay iglesias que tienen excelentes oradores y que te convencen fácilmente. Hay iglesias que no guardan el sábado, por ejemplo, pero que ellos tratan de justificar lo injustificable, hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Así como Herodías influenciaba al rey Herodes Antipas, ¿sobre quién tendrá influencia la Babilonia espiritual? Sobre los gobiernos de la tierra, hermanos. ¿Cuáles son los crímenes y falsas doctrinas de la Babilonia espiritual en el fin del tiempo? Muchos crímenes y muchas falsas doctrinas, hermanos. Adulterio, fornicación, asesinatos, persecución. Intentarán destruir la verdad de Dios y se unirán a la Babilonia espiritual. Esas son nuestras posibles respuestas. Pregunta número 5. ¿Cuáles serán las grandes amenazas de Babilonia sobre los reformadores en los últimos días? ¿Qué nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11? Por eso el Eterno trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 13, última parte del versículo 24 también. Esclavos y hasta vidas humanas. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido sacrificados en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que nos dice: Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Dios tiene misericordia de todo pecador. Manasés fue un rey de Israel que había hecho lo malo delante de Jehová. Había matado a mucha gente inocente. Se había vuelto totalmente idólatra. Inclusive consultaba a los adivinos, dice la palabra de Dios. Pero a pesar de ello, Dios advirtió a Manasés de lo malo que estaba haciendo y el juicio que él podía enviar al pueblo. Pero a pesar de las compasivas advertencias de Dios, ni el rey Manasés ni el pueblo lo escucharon. Entonces, hermanos, Dios encontró formas más convincentes de hablar a los gobernantes y al pueblo de Judá. Pero al negarse a escuchar a Dios, lo llevó prisionero a Babilonia. Pero usted se preguntará, ¿y por qué este comentario y este versículo? ¿Sabe cuál es la explicación aquí? Es que hoy Babilonia actúa como lo hacía Manasés. Y Dios, a través de su pueblo, le está diciendo y le está haciendo ver el mal que está haciendo, pero no obedece. En lugar de arrepentirse, persiguió, torturó, encarceló y asesinó a miles de siervos de Dios. Y de la misma manera, hoy el pueblo de Dios difunde las verdades del Evangelio de Dios. Da a conocer la venida de Cristo y el pronto castigo de Dios por quebrantar la ley. Y así como sufrieron estos hermanos, también en los últimos tiempos, seremos nosotros perseguidos, torturados, encarcelados. Y muchos moriremos por no someternos a las ordenanzas de Babilonia. Y porque nosotros obedecemos a los mandamientos de la ley de Dios, a la fe de Jesús y al testimonio de Cristo. Tal como lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuáles serán las grandes amenazas de Babilonia sobre los reformadores en los últimos días? Persecución, prisión, tortura y muerte. Eso es lo que nos espera, hermanos, a nosotros. Pregunta número 6. ¿Qué hizo Jesús cuando oyó la muerte de Juan el Bautista? ¿Qué debemos hacer nosotros ante la amenaza de la Babilonia espiritual? ¿Qué nos dice el libro de Mateo capítulo 14? Versículos 12, 13, primera parte. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Después avisaron a Jesús. Al oír eso, Jesús se apartó de allí, en una barca a un lugar solitario. Mateo capítulo 10, versículo 23 dice: Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, sin que venga el Hijo del Hombre. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que nos dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y no recibáis sus plagas. Era tanto el odio de Herodías hacia Juan, que lo quería ver muerto. Herodes, influenciado por esta mujer, lo tomó prisionero al profeta y lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte. Esto queda en Transjordania, en el Mar Muerto. Ahora, el asesinato de Juan llegaría en un suntuoso banquete en el día del cumpleaños de Herodes, así como lo hemos comentado ya. Y fue a Salomé sobre quien influyó Herodías, para que con ese baile sensual, sin respeto, agradara a todo el público invitado. Y eso fue lo que desató la euforia en Herodes. Y es allí donde declara bajo juramento recompensar a Salomé. Pero, ¿cómo es que Herodías influye sobre su hija Salomé? La jovencita era inexperta, no sabía qué pedir. Entonces, como no sabía qué pedir, le pidió consejo a su madre. Y es allí donde su madre encuentra la única oportunidad para deshacerse de Juan el Bautista, a quien tanto odiaba. Entonces ella le aconseja: pide la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Entonces Herodes, preso de su orgullo y debilitado espiritualmente por el pecado, no pudo incumplir la promesa y concedió el deseo de Herodías, enviándole a cortar la cabeza de Juan y trayéndola también en una bandeja de plata. Para Herodes pudo más el orgullo.
ese orgullo de quedar bien con la gente antes que el respeto por la vida de Juan. Pero aquí también la misión de Juan en la tierra había terminado. Hoy también, hermanos, el orgullo muchas veces nos quiere dominar. Pero es allí donde debemos pedirle a nuestro Señor que termine con ese mal. Ahora, cuando Jesús se entera de este hecho, salió del lugar y se retiró a un lugar solitario, dice la palabra de Dios. Y así como Jesús se alejó de ese peligro, nosotros también debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús. Y cuando veamos el decreto de la ley dominical, que pronto llegará, salgamos a otra ciudad, hermanos. Eso va a evitar que cuando Dios traiga su juicio a través de las plagas, nosotros no participemos de ellas. Como dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hoy estamos en ese periodo y nuestro deber es decirle a la gente que aún queda en Babilonia espiritual, salid de ella y venid al pueblo de Dios. Ese es el llamado que tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué hizo Jesús cuando oyó de la muerte de Juan el Bautista? Salió del pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros ante la amenaza de la Babilonia espiritual? Salir de la ciudad. Pregunta número 7. ¿Qué no pudieron destruir Herodías ni Babilonia? ¿Cuál será la recompensa para los que triunfen sobre la Babilonia espiritual? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10, versículo 28? No temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Tanto Juan el Bautista como los siervos asesinados sabían perfectamente que sus verdugos matarían solo el cuerpo. Dios dice en su bendita palabra que no tengamos miedo a los que nos hacen daño, porque ellos solo pueden matar al cuerpo. Ellos no pueden destruir el alma, hermanos. Y lo más importante de este cuerpo mortal es el alma, porque Dios en el día final dará vida nuevamente a este cuerpo, y ese cuerpo será transformado, y ese cuerpo transformado es el que recibirá al Señor en su segunda venida. Es por eso que la Biblia dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Entonces, es mejor temer a Dios antes que a los hombres. Y entonces en el día final, tú serás sacerdote de Dios y de Cristo por 1000 años. Imagínate tú en presencia de Dios esperando que te ponga la corona de la victoria. Es en ese momento que las almas se van a reconocer, hermano, y van a conversar entre sí. Ahora, como dice la hermana Elena G. de White, ¿cómo será esa conversación? Imagínate tú buscando a la persona que te habló de Jesús. Tú lo vas a buscar ¿para qué? Para agradecerle. O tal vez un hermano te esté buscando para agradecerte por el mensaje que un día le diste. Y que gracias a ese mensaje, él también es salvo. O los hermanos a quienes ayudaste con alimento o con abrigo en su visita de obra misionera. Y que a través de ello conoció el Evangelio. ¡Cuánta felicidad en ese momento! Pero cuando tú busques a esa persona que te dio el mensaje y no lo encuentres, te vas a preguntar, ¿qué pasó con este hermano? Entonces, mi querido hermano, habrán muchas sorpresas en ese día. Por eso Cristo te dice hoy, prepárate para que estés conmigo y seas mi sacerdote. No vaya a ser que te quedes. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué no pudieron destruir Herodías ni Babilonia? Herodías no pudo destruir el alma de Juan el Bautista. Y Babilonia tampoco pudo destruir las almas de nuestros hermanos mártires. ¿Cuál será la recompensa para los que triunfen sobre la Babilonia espiritual? Vida eterna. Ser sacerdotes de Cristo y reinar con Él 1000 años. Hermanos, ¿cómo resumimos esta lección? Herodías fue una mujer perversa, manipuladora, que ejercía influencia sobre su marido. Esta mujer vivía en adulterio y tanto ella como Herodes no encontraban la paz ni la felicidad.
porque el pecado estaba con él. Esta mujer, hermanos, no aceptó las verdades que Juan Bautista predicaba. Y mira, lejos de arrepentirse, influyó sobre su esposo y también sobre su hija para asesinar al profeta. Pero Juan no temía la muerte, porque él sabía muy bien que ellos solo podían matar el cuerpo, mas no el alma, y que un día Cristo nuevamente lo volvería a la vida, y esa vida será para siempre. Nosotros como cristianos no debemos, hermanos, caer en semejante pecado del adulterio, ni mucho menos en fornicación. Nosotros debemos olvidarnos del mundo y debemos vivir siempre en obediencia a Dios. El cristiano no debe imitar a esta mujer, porque las actitudes negativas son las actitudes que el diablo puso en su corazón. Y así como Herodías, el comportamiento de Babilonia es similar también al comportamiento de Jezabel. Babilonia, en el transcurso del tiempo, asesinó a cientos de miles de siervos de Dios por no estar de acuerdo con sus caprichos que ella quería imponer. Nuestros hermanos no se sometieron a sus exigencias o caprichos paganos. La misma forma de actuar utilizará al final del tiempo para perseguir al pueblo de Dios por predicar la verdad y por predicar la observancia de los mandamientos de la ley de Dios, por guardar el sábado, hermanos. Entonces, no te asustes cuando te llegue ese momento. Solo pide en oración a Dios y encomienda a Él tu espíritu, porque pronto recibirás la corona que Él nos ha prometido. Y será en ese momento donde buscarás a la persona que te habló del mensaje de Dios. Y le agradecerás con gozo, con alegría, porque tú también saliste victorioso y serás sacerdote de Cristo y de Dios y vas a reinar 1000 años con Él. Querido amigo, querida amiga, tú que te alejaste un día de la iglesia, hoy es el momento que regreses a la iglesia de Dios y sigamos juntos nuestra preparación. No importa el tiempo que haya pasado, Dios te está dando este mensaje para que recapacites y te pongas a las órdenes de Él. No te dejes aplastar por la hermosura de Babilonia. Seamos fieles a los principios de Dios. Entonces también serás victorioso en el día grande del Señor. Tú también buscarás a esa persona que te dio el mensaje y agradecerás, porque vivirás con Cristo para la eternidad. Que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada nos encontramos con una hermana quien tuvo a bien invitarnos a su casa y dijo: vengan para poder compartir la palabra de Dios, para cantar, para orar, para regocijarnos en su nombre. Y así fuimos, el equipo Oasis, a visitarla con este propósito de juntarnos y poder agradecer a nuestro Dios. El Señor fue tan grande y maravilloso que permitió que escuchemos todos juntos su palabra y en el día sábado bendito del Señor poder tomar esa fuerza, poder regocijarnos en esa fuente de poder absoluto que nos vivifica plenamente. Fue tan maravilloso este contacto que tuvimos con la familia y además de eso pudimos percibir que nuestros hermanos tienen un hermoso don, el don del canto, que hace mucho que no lo estaban ejerciendo. Les motivamos y que pudieran cantar, le dijimos. Ellos recordaron las canciones que tenían ahí en el tintero y cantaron. Pudimos grabar uno de sus temas y vamos a compartirlo ahora para cerrar esta lección. El mensaje profundo de este tema, de esta melodía, pueda ayudarnos también a nosotros, queridos. Visitémonos también y reconfortemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Es muy bueno eso y el Dios va a manifestarse de manera maravillosa.
Este dúo que vamos a escuchar a continuación tiene algo muy hermoso que quizás no lo sabían, pero si estamos aquí sentados compartiendo es porque hay muchas personas en el transcurso de nuestra vida que han marcado de manera positiva, quizás con un canto, quizás con una oración, quizás con una prédica, y ellos no lo saben, pero nosotros lo guardamos aquí en el corazón. Los recuerdos quedan aquí grabados. Que Dios los bendiga a todos cuyo ministerio pudieron llevar adelante y pudieron ayudar a las almas a permanecer y también a retornar al pueblo de Dios. Jehová te bendiga y te guarde en gran manera, querido hermano. Estaremos en contacto contigo. Te pedimos que ores y que lo sigas haciendo como ya por nosotros, por este equipo. Nosotros también lo estamos haciendo por ti. El 7 de noviembre nos unimos. Tenemos el listado de las personas que solicitaron oración. Y el sábado que tenemos el programa en iglesia, nos dedicamos a orar nombre por ellos. Porque eso a nosotros nos ha llamado el Señor a ese ministerio de oración intercesora. Y a ti también te digo, por favor, déjanos aquí tu pedido de oración. Con gusto nosotros nos vamos a dedicar, a consagrar nuestra vida en oración por lo que tú estás solicitando, que se haga la voluntad de Dios. Pero nosotros, mientras tanto, vamos orando y vamos ayunando. Jehová te guarde y estaremos en contacto próximamente. Que Dios te bendiga. Nos despedimos con una oración y al final vas a poder ver el video del dúo de los hermanos Carranza. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias Padre Santo, porque te manifestaste en este estudio, te manifiestas en nuestra vida, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes, nombre por nombre, regístralo, Señor, ahí en tu libro y bendícelo según sus necesidades. Aquellas familias, Señor, que necesitan urgente de ti, Padre mío, que puedas infundir aliento espiritual para que hagan la decisión de venir a tu pueblo, la decisión de bautizarse ya en las filas del Señor, la decisión de permanecer para siempre junto a ti, Señor. Ayúdales. A los enfermos también físicos, espirituales, que tú conoces, Señor, levántalos, pon tu mano sanadora, Señor, y permite que puedan testificar con la obra maravillosa que tú hiciste en su vida, cual leproso, cual ciego, cual hombre de la mano seca, Señor. Gracias porque con nosotros haces cosas maravillosas y permite que sigamos testificando. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.